Liderazgo y éxito, ser más carismático en la vida y entrevistas. Según Science of People, Vanessa Van Edward y Mel Robbins, vea referencias, el carisma no se trata de confianza, de uno mismo introvertido, de uno mismo extrovertido y de su personalidad. En cambio, es lo que muestras a los demás, no quién eres. Cuando muestras carisma, a menudo eres más influyente, visto como un líder y exitoso. El carisma se correlaciona con tu simpatía. ¿La gente te encuentra accesible? ¿Eres simpático? ¿La gente se siente atraída por estar cerca de ti? ¿A la gente le encanta seguirte en situaciones de liderazgo? Los individuos carismáticos captan a las personas que los rodean. Cuando emiten señales positivas, son señales estratégicas con un propósito. Los narcisistas emiten señales negativas. Entonces la gente los evita y no quiere estar cerca de ellos. A todos nos gusta estar rodeados de gente cálida y competente. Estas características reflejan específicamente tu nivel de carisma. Estar rodeado de personas cálidas y competentes nos ayuda a sentirnos mejor y a ser lo mejor de nosotros mismos. Calor. Individuos basados en las emociones que son vistos como personas que complacen y dan. Competencia. Las personas competentes suelen ser solucionadores a quienes les gusta resolver problemas y ayudar a los demás. Son pensadores críticos que siempre quieren hacer las cosas bien. Van por la vida examinando todo y a todos. Es posible que la gente no te tome en serio si no muestras esta calidez y competencia. Otras características bajo este paraguas incluyen: confianza, fiabilidad, capaz, potente comunicación y presencia, es decir, uso de manos de presa, inteligente, no crédulo. Otros se sienten cómodos y rápidos en ser vulnerables contigo. Asertivo e intencional. Contacto visual intencionado. Puede que seas carismático, pero no logras señalar estas características lo suficiente, por ejemplo debido a una personalidad introvertida o analítica. La falta de señalización es común en personas de alto rendimiento que a menudo piensan que su inteligencia y sus calificaciones hablarán por ellos, por lo que no muestran señales de calidez y competencia. El mundo no cree esto acerca de ti porque no estás señalando estas señales a los demás. La inteligencia y los logros puros no te harán carismático, debe mostrar su calidez y competencia en persona de manera efectiva con repetidas señales deliberadas. De lo contrario, es posible que las personas no se apresuren a escucharte, seguirte, respetarte, compartir emociones o ser vulnerables a tu alrededor. El carisma no son solo las primeras impresiones. Se trata de cada impresión. A menudo, tenemos un enorme punto ciego a la hora de darnos cuenta de nuestro propio nivel de carisma. ¿Es usted cálido, competente o no señala estas señales de carisma? Pruebe un cuestionario para identificar si es carismático. https://3ubs.scienceofpeople.com/carisme/. Para ir más allá después de tus resultados, haz que 3 personas cercanas a ti realicen la prueba, es decir, familia, amigo y pareja. Luego pídele a 3 personas, tu pareja, un amigo y un familiar, que realicen la prueba como tú y como si fueran tú.
Carisma, señales de características verbales, no verbales y físicas. Estas son cosas que debería hacer más para mostrar calidez, competencia y carisma. Los primeros 10 segundos son los más importantes. Muestra tus manos para mostrar calidez. No los escondas detrás de ti ni en los bolsillos. Saluda. Hablar con las manos es bueno. La mayoría de las charlas virales tienen más gestos con las manos. Hable con señales tanto verbales como no verbales. El cerebro es más propenso a creer en gestos que en palabras. Los gestos demuestran verdades y aumentan la confianza en que estás diciendo la verdad. El espacio entre usted y la audiencia es importante. Siéntese al menos a varios metros de las cámaras. El primer plano señala momentos íntimos, es decir, con amigos, familiares, otras personas importantes. Apóyate en los puntos importantes, fuertes y poderosos que estás planteando. Transmita su mensaje con voz neutral, sin hablar alto ni bajo, respire, use pausas y no se comunique demasiado rápido. Asegúrese de que la cámara, la computadora portátil y su cuerpo se comuniquen directamente frente a la persona, en lugar de alejarte como si una parte de ti hubiera abandonado la conversación y estuviera a punto de huir. Estar presentable con una cuidadosa elección estratégica de vestimenta, zapatos, cabello, maquillaje, gafas y características físicas. Cuando te vistes de manera más formal, estás a la altura de las circunstancias y muestras lo mejor de ti. Usar maquillaje no es poco auténtico, eres únicamente tú quien resalta tus mejores rasgos. La perfección no es necesaria. Tu simpatía mejora cuando eres real, cometes errores y pareces humano. Enfrente los errores de frente, desde el principio de una conversación. Cuando se revelan imperfecciones al comienzo de una entrevista, se percibe mejor de manera proactiva con una mayor confianza y simpatía. Si vas perfectamente toda la reunión y al final se muestra una imperfección, la confianza y la simpatía se reducen o se pierden. Otras señales para generar confianza y competencia. Mirar hacia otro lado le permite responder de manera más efectiva y procesar información sin factores estresantes adicionales. Mirar hacia arriba a menudo significa que estás accediendo a un recuerdo o a un pensamiento crítico. Esta mirada hacia arriba o hacia afuera muestra un pensamiento profundo para brindar la mejor respuesta más precisa. No es un indicador de mentira. Realice una prueba de recuerdo, vea lo que hace cuando recuerda verdades. Sepa cuando muestra falta de autenticidad o miente porque puede estar haciendo esto al decir verdades, lo que afecta la capacidad de los demás para percibirlo de manera competente. Los gestos no auténticos incluyen tocarse la nariz, presionar los labios y tocarse la frente, fruncir el ceño, encogerse de hombros, cubrirse el mes, apretar los puños, arrugar la nariz con disgusto u otras señales. Pero a menudo pueden malinterpretarse porque las personas bajo estrés en momentos de ansiedad también pueden mostrarlas. Los signos nerviosos incluyen tocarse la cara, apretar el estómago, inquietud, pausas incómodas o movimientos de los labios. Reflejando lo no verbal. Consejos para reuniones virtuales y entrevistas. Mantenga un fondo real en reuniones virtuales versus imágenes de fondos virtuales. Cuando utilice imágenes de fondo virtuales,
Asegúrese de elegir una que describa quién es usted y su personalidad. Puede utilizarlos para interactuar con otras personas y aumentar el entusiasmo durante una parte de la llamada en lugar de utilizar el fondo virtual todo el tiempo. Los fondos reales pueden animar una llamada al mostrar quién eres de una manera divertida. Puede tener su título, premios, certificaciones y libros en segundo plano. El trasfondo puede ser un activo oculto y un tema de discusión en momentos incómodos. Cambiar a solo audio está bien. Cambiar solo a audio permite una mejor entrega, especialmente para los introvertidos, porque a menudo puede resultar abrumador centrarse en lo que se dice en lugar del lenguaje corporal físico y las expresiones faciales. Cuando eres capaz de concentrarte únicamente en la expresión verbal y en lo que dices, usted es el más apto para comunicarse mejor y responder de manera más efectiva. Consejos físicos. Hombros hacia atrás. Utilice una distancia estratégica de la cámara. Utilice gestos con las manos como saludar con la mano. Carisma, la falta por lo tanto conduce a responsabilidades judiciales. No nos gustan las personas que irradian menos calidez porque conducen a una percepción reducida de competencia, lo que conduce a la mayoría de los pleitos. Comparta más señales cálidas para reducir el aumento estadístico de los riesgos de ser demandado en una demanda o considerado más incompetente en su vida personal y profesional. Nuevamente muestre mayor calidez y competencia siendo más carismático, por ejemplo, en las formas enumeradas anteriormente. En una nota igualmente negativa, en momentos de falta de respeto por parte de personas difíciles, la mejor respuesta suele ser afrontar el momento de frente preguntando: ¿pareces X_X_, es decir, emociones como malestar, frustración, incomodidad, etc. ¿Qué pasa? Luego espera a ver cómo responden. Afrontar el momento en una pregunta les permite responder sí o no y luego explicar cuál le ofrece más información. De esta manera podrás responder mejor. Sea intencional con señales verbales y físicas. No realice movimientos excesivos, potencia vocal o rangos en su voz a menos que muestre entusiasmo, inquietud excesiva, etc. Concéntrese en el interior y en otras salidas físicas y verbales. Los introvertidos a menudo muestran resultados incongruentes, como sonrisas falsas, sin saberlo y sin tener la intención de hacerlo. Las sonrisas reales no se centran en la boca, sino que también incluyen los ojos y las líneas de patas de gallo. Sonríe de verdad. Asiente con la cabeza, es decir, asiente 3 veces, de eso es indicativo de tu entusiasmo porque el otro te cuente más. Incline la cabeza para mostrar una escucha activa. Puedes mostrar calidez sin decir una palabra. Estas señales ayudan a que las personas incómodas se sientan más cómodas contigo. Referencias: YouTube, Mel Robbins y Science of People. Vanessa Van Edward, trucos psicológicos para aumentar su influencia, ingresos e impacto hoy, el podcast de Mel Robbins. YouTube, Mujeres de Impacto y Vanessa Van Edward, el secreto para ser simpática y segura. Vanessa Van Edward sobre mujeres de impacto.